Irán aparece todos los días en los noticieros del mundo. Conflictos armados. Tensiones internacionales. Alianzas estratégicas. Amenazas nucleares. El nombre Irán se repite como sinónimo de peligro, poder e inestabilidad global. Pero lo que casi nadie dice, y mucho menos se atreve a explicar, es que la historia de Irán no comenzó en la política moderna. Su origen y su destino ya estaban escritos hace miles de años. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las profecías más inquietantes sobre el fin de los tiempos, Irán aparece una y otra vez en la Biblia. No con su nombre actual, sino con su nombre antiguo, Persia. La Biblia no solo menciona el surgimiento de Persia. Revela su papel como instrumento de Dios, como imperio dominante y finalmente como actor clave en uno de los conflictos proféticos más oscuros del futuro. Pero antes de convertirse en una potencia temida y en una enemiga profética, Persia fue algo que muy pocos imaginan. Una nación elegida para cumplir los planes de Dios. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir el verdadero rol de Irán en el plan divino, desde el inicio de la humanidad hasta el cierre de la historia. Antes de continuar y entrar en los detalles que casi nunca se enseñan sobre Persia en la Biblia, quiero hacerte una invitación rápida. Si te interesa entender las escrituras con profundidad, conectando la historia bíblica con los eventos del mundo actual, suscríbete ahora al canal. Aquí exploramos la Biblia desde un ángulo histórico, profético y muchas veces incómodo, revelando lo que normalmente se pasa por alto. Deja también tu like y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede cambiar por completo la forma en que miras las noticias y la profecía. Todo comienza después del diluvio. El mundo que había sido destruido por el juicio de Dios recibe una segunda oportunidad. Las aguas retroceden. La tierra vuelve a respirar. Y la humanidad empieza de nuevo. La Biblia no presenta este reinicio como algo caótico, sino como un plan organizado. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convierten en los nuevos patriarcas de la humanidad, los pilares sobre los cuales se formarían todas las naciones. Y es en Génesis capítulo 10 donde ocurre algo que muchos pasan por alto, pero que es crucial para entender el mundo actual. Aparece el primer mapa geopolítico de la historia bíblica. No es un mapa dibujado con fronteras, sino un mapa de linajes, territorios y destinos. Y es ahí donde surgen 2 nombres fundamentales para entender el origen de Irán: Madai y Elam. 2 nombres que parecen pequeños, pero que cargarían siglos de historia, poder y profecía. Madai, hijo de Jafet, se convierte en el antepasado de los medos. Un pueblo endurecido por montañas, climas extremos y guerras constantes. Gente resistente, estratégica, acostumbrada a sobrevivir en terrenos difíciles. Los medos habitaron las regiones del norte del actual Irán, zonas elevadas, casi inaccesibles, perfectas para formar guerreros y líderes militares. Al mismo tiempo, al sur, surge otro linaje. Elam, hijo de Sem, da origen a los elamitas. Una civilización antigua, organizada, rica y militarmente avanzada. Se establecen en tierras fértiles, cercanas al Golfo Pérsico, controlando rutas comerciales, recursos y territorios estratégicos. Mientras los medos se fortalecían en las montañas, los elamitas crecían en influencia política y económica. 2 pueblos. 2 herencias distintas. Un mismo territorio. Y con el paso del tiempo, estos 2 linajes se unirían, dando origen a algo mucho mayor. Pero antes de que Persia se convirtiera en el imperio que dominaría el mundo antiguo, la Biblia registra un episodio inquietante. Un aviso temprano. Una señal de lo que estaba por venir. En Génesis 14, el texto bíblico describe la primera gran guerra internacional registrada en las Escrituras. 4 reyes del oriente se levantan para invadir Canaán. Entre ellos está Kedorlaomer, rey de Elam. La invasión es brutal. Ciudades saqueadas. Pueblos sometidos.
Naciones enteras obligadas a pagar tributo. El poder del Oriente comienza a proyectar su sombra sobre la tierra de la promesa. Y entre los prisioneros capturados está Lot, sobrino de Abraham. Este detalle no es casual. El mensaje es claro. El Oriente no solo avanzaba militarmente, también se acercaba peligrosamente a la línea por donde Dios cumpliría sus promesas. Pero la respuesta de Abraham rompe toda lógica humana. Con apenas 318 hombres entrenados, sin ejército formal y sin alianzas políticas, Abraham persigue a los reyes invasores durante la noche. Los ataca. Los derrota. Rescata a Lot. Libera a los cautivos. No fue una victoria estratégica. Fue una victoria espiritual. Una declaración silenciosa, pero poderosa. Ningún poder del Oriente puede prevalecer contra quienes caminan bajo el propósito de Dios. Sin embargo, esta derrota no destruye a Elam ni a Media. Ellos aprenden. Se reorganizan. Se fortalecen. Y esperan. Siglos más tarde, cuando imperios se levantan y caen, Dios vuelve a hablar. A través de los profetas Isaías y Jeremías, se anuncia algo que habría parecido impensable para cualquier israelita de la época. Persia sería usada por Dios de dos maneras opuestas, pero perfectamente alineadas con su plan. Primero, como instrumento de juicio contra Babilonia, la nación que destruyó Jerusalén y profanó el templo. Segundo, y aún más impactante, como instrumento de liberación para el pueblo de Dios. Isaías menciona por nombre a un rey pagano más de 150 años antes de que naciera. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Un rey extranjero. No judío. No creyente. Y aún así, llamado ungido. Cuando Ciro aparece en la historia, la profecía se cumple con una precisión inquietante. Conquista Babilonia sin destruirla. Libera a los judíos cautivos. Autoriza la reconstrucción del templo. Persia, por mandato divino, se convierte en libertadora. Mientras Persia asciende como potencia mundial, Dios revela su destino a un joven hebreo cautivo, Daniel. En sus visiones, Babilonia aparece como la cabeza de oro. Luego surgen el pecho y los brazos de plata. Dos brazos. Dos pueblos. Un solo imperio, medos y persas. Después aparece el oso levantado de un lado, devorando naciones. Y más tarde, el carnero de dos cuernos, uno más alto que el otro, mostrando la supremacía persa. Pero Daniel también ve algo más. Del occidente surge un macho cabrío. Rápido. Violento. Imparable. Alejandro Magno. Y Persia cae. Porque ningún imperio humano es eterno. En el auge de su poder, Persia vuelve a ser escenario del plan divino. En la ciudad de Susa, una joven judía huérfana llamada Esther es coronada reina. Desde el corazón del imperio, Dios frustra un genocidio. Amán cae. El decreto se revierte. El pueblo sobrevive. Una vez más, Persia se convierte, sin saberlo, en instrumento de Dios. Siglos después, cuando el mundo espera en silencio, Persia aparece una vez más. Unos sabios del Oriente siguen una estrella. No eran reyes. Eran estudiosos, herederos de antiguas profecías. Probablemente conocían los escritos de Daniel. Reconocen al Mesías antes que Jerusalén. Llegan con oro, incienso y mirra. Persia fue la primera nación en adorar a Cristo. Pero la historia no termina ahí. Ezequiel describe una coalición final contra Israel. Y entre los primeros nombres mencionados está Persia. Habrá juicio. Intervención divina. Fuego del cielo. Terremotos. Pero incluso en ese escenario final, la Biblia deja una puerta abierta. Porque el mismo Dios que juzga, también restaura. La historia de Persia, hoy conocida como Irán, no es solo pasado. Es advertencia. Es señal. Y es profecía en movimiento.
Desde el Génesis hasta las visiones del fin de los tiempos, Persia nunca estuvo fuera del plan de Dios. A veces como instrumento de liberación, otras como potencia dominante, y finalmente, como actor clave en uno de los escenarios proféticos más intensos de la Biblia. La gran pregunta es esta: ¿estamos viendo hoy el eco de palabras escritas hace miles de años? ¿Vivimos en una generación que presencia cómo las profecías comienzan a alinearse ante nuestros ojos? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas y cómo interpretas tú el papel de Irán en el escenario bíblico actual. Si este video te ayudó a comprender la Biblia desde una perspectiva más profunda, profética y conectada con los eventos del mundo real, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí exploramos los misterios que muchos prefieren no explicar. No olvides dejar tu like. Eso le dice a YouTube que este tipo de contenido merece llegar a más personas que buscan entender las escrituras con contexto y profundidad. Y antes de irte, quiero recomendarte un video que conecta directamente con todo lo que acabas de ver. Elías en el Monte Carmelo, 450 profetas versus un hombre, el día que el cielo respondió con fuego. Ahí descubrirás qué sucede cuando una nación debe elegir entre la verdad y la idolatría. Y lo que ocurre cuando el cielo decide responder públicamente. El video ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y continúa explorando los misterios más impactantes de la Biblia. Nos vemos en el próximo misterio.